vacunas. Nunca olviden, doctores, que las vacunas evitan enfermedades prevenibles por vacunación y por lo tanto de sus secuelas. Siempre protegen a la comunidad. Son estrategias costo efectivas, doctores. Es muy importante en prevención primaria. Hay diferentes clasificaciones de las vacunas. Ustedes pueden poner si es vírica, si es bacteriana, de acuerdo a la tecnología, si es atenuada, inactivada, toxoide. Hay múltiples formas de clasificar una vacuna. Otra de las cosas que siempre debemos recordar es que lamentablemente en el adulto mayor, si bien ha mejorado un poco ahora, pero en general las tasas de vacunación son bajas. Recuerden también la inmunosenescencia y la presencia de comorbilidades. Eso también afecta a la respuesta por vacunas. Pero veamos los calendarios vacunales en otros lugares, doctores. Por ejemplo, en España. ¿Logran ver mi cursor, doctores? Vemos en pacientes mayores de 65 años, ¿qué es lo que se recomienda, doctores? Si ustedes ven, es la vacuna de difteria tétanos, ¿sí? La vacuna neumocócica, la vacuna contra el herpes zóster, contra la gripe y contra el COVID. Veamos qué dice en Estados Unidos. Tenemos la vacuna del COVID, el cual te recomienda que sea 2 dosis, la vacuna del virus incisional respiratorio, la de tétanos difteria, la del herpes zóster, la antineumocócica. Y veamos qué hay en el Perú. Doctores, Joshua, te voy a pedir por favor que leas cuáles son las vacunas en general que contamos en el esquema nacional de vacunas. Esto es para todos. Joshua. En el esquema nacional, bueno, la norma técnica nos dice que la vacunación contra la BCG, vacunas contra la hepatitis B, vacuna combinada pentavalente, la contra la difteria y tétano, la vacuna contra la Haemophilus influenza tipo B, la vacuna antipolio inactivada, la vacuna antipolio oral. Joshua, perdón, ¿puedes leer al costado para que recuerden cuál es el tipo de vacuna que están dando en el esquema nacional de vacunas? Ok, doctora, lo leo completo entonces todos los 2 cuadros. La primera vacuna va a ser la vacuna BCG, el bacilo de Calmette y Guerin, que va a ser una vacuna viva atenuada. La segunda va a ser la vacuna contra la hepatitis B, que va a ser inactivada, recombinante. La tercera va a ser la vacuna combinada pentavalente, ¿no? La que conocemos, la DPT. La vacuna combinada es inactivada de Bordetella, pertussis, toxoide diftérico y tetánico, antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y el polisacárido conjugado de Haemophilus influenza tipo B. La cuarta va a ser la vacuna contra la difteria y tétanos, una mezcla de anatoxina diftérica purificada y anatoxina tetánica. La quinta va a ser una vacuna contra Haemophilus influenza tipo B, que va a ser inactivada, un polisacárido conjugado. La siguiente va a ser la vacuna antipolio inactivada, que va a ser un virus inactivado. La vacuna antipolio oral va a ser la séptima, que va a ser un virus vivo atenuado. La octava va a ser la vacuna contra el rotavirus, que va a ser un virus vivo atenuado. La novena va a ser una vacuna antineumocócica, que va a ser inactivada, ¿no? Es un polisacárido conjugado. La décima va a ser una vacuna contra el sarampión, rubiola y parotiditis, que va a ser un virus vivo atenuado. La decimoprimera va a ser una vacuna contra la varicela, que va a ser un virus vivo atenuado. La decimosegunda va a ser una vacuna contra la fiebre amarilla.
También va a ser un virus vivo atenuado. En la vacuna, en la DPT, que va a ser un toxoide y va a ser inactivada, ¿no? En el caso de la DP y inactivada en la P, ¿no? En la pertusis. En la 14ª va a ser una vacuna contra la difteria y tétanos, que va a ser toxoide, esta va a ser la DT adulto. La 15ª, que va a ser la vacuna contra la difteria y tétanos, va a ser una toxoide y una celular pertussis. La 16ª, que es una vacuna contra la hepatitis A, que va a ser una inactivada, absorbida. La 17ª, que va a ser una vacuna contra el virus de papiloma humano, que va a ser una activada y una recombinante. Y la 18ª, que va a ser la vacuna contra la influenza, que también va a ser inactivada. Gracias, Yoyo. Entonces ya ustedes saben o recordarán, porque ustedes esto ya lo han hecho en pediatría, ¿ok? O incluso en infecto, cuáles son las vacunas que tenemos en nuestro medio. Esto viene de la norma técnica, doctores. Sigamos. Si bien este cuadro es de la norma técnica del 2018, doctores, sí igual en la norma técnica del 22 y no hay otra. Hay una, llamémosle así, una aclaración en la del 2024, pero realmente no habla más acerca de las vacunas para adultos mayores. Quedan acá influenza, doctores, y neumococo. Eso es lo que está en nuestro esquema nacional para adulto mayor. Siempre les traigo esto, doctores, que son indicadores de vigilancia de neumonía en adultos mayores. Lo vamos a repetir el mismo cuadro en la próxima clase, doctores, pero recuerden, miren acá, la cantidad de casos de neumonía, doctores, en el 2022 y en el 2023, en mayores. En el 2021 teníamos 12.000 casos, casi 13.000. En el 2022 bajamos a 6.424 y en el 2023 ahora estamos de nuevo en subida. Estamos en 7.700. El número de hospitalizados, doctores, felizmente ha ido disminuyendo, ¿ok? Así como ustedes pueden ver la tasa de defunciones. Hablando propiamente de vacunas, doctores, tenemos el tema de la influenza. Con respecto a la influenza per se, doctores, se estima que casi el 85% de las muertes relacionadas a influenza se producen en personas mayores y que casi el 70% de las hospitalizaciones por esta causa se producen en adultos mayores. Recuerden que la influenza es causada por el virus Orthomyxoviridae. ¿Cuál es el problema de este virus? Es que es inestable, doctores. Realmente es impredecible. Las infecciones víricas te van a causar inmunodepresión. Las complicaciones cardiovasculares más frecuentes postinfecciosas de influenza es la cerebrovascular, desde el punto de vista neurológico, y los infartos. Las vacunas se actualizan todos los años. ¿Por qué? Porque este virus muta, doctores, muta, y porque la inmunidad disminuye con el tiempo. En general, los efectos secundarios a la vacuna son leves, doctor. Puede incluir dolor en la zona de punción, se puede ver rojo, puede haber inflamación, cefalea, malestar general, que generalmente puede durar hasta 48 a 72 horas. Hay dos tipos de vacunas que son las ideales para los adultos mayores, ¿no? O mejor dicho, ya hasta 3.
son la vacuna de dosis alta, que es 4 veces más antígeno, la vacuna con coadyuvante, que te genera una mejor respuesta inmune, y las recombinantes que están saliendo, que han notado que te mejora la respuesta inmune. Acá les he traído un cuadro para que ustedes vean la cantidad de vacunas contra la influenza que hay en el mundo. Para que ustedes sepan, ¿no? Algunas son inactivadas, otras están especialmente diseñadas para mayores de 65 años, doctores. ¿Qué cosas dan aquí en nuestro país, doctores? El Ministerio de Salud utiliza una vacuna que va a proteger contra las cepas más frecuentes que producen influenza, que ustedes saben que son las de tipo A y tipo B. De la A generalmente es la H3N2 y la H1N1 y la influenza tipo B. Y siempre dicen que hay que tener mucho cuidado con los alérgicos al huevo. Las tasas de vacunación, doctores, este es un estudio del 2019, que es el que he encontrado, que te hablan que la influenza, miren, la meta era realizar 1.800.000 vacunas más o menos, y solamente habían ejecutado un 0.3%. Eso fue en el 2019, doctores. ¿Sí? Pero después, si ustedes ven, felizmente se llegó para el 2022 a vacunar a casi el 50% de los adultos mayores. En general, la vacuna contra la influenza te va a ayudar a reducir el riesgo de hospitalización, doctores, en casi un 27%. Y obviamente también te ayuda para disminuir la mortalidad. Especialmente para pacientes diabéticos, pacientes con insuficiencia renal crónica, con insuficiencia cardíaca, doctores, ha demostrado que te disminuye el riesgo de hospitalización y de mortalidad. ¿Qué te dice la CDC, doctores? Para mayores de 65 años, puedes usar cualquiera de las vacunas, ya sea la HD2B3, que es inactivada, una recombinante o una adyuvada. Si ninguna de estas tres estuviera disponible, la CDC te recomienda vacuna con la vacuna antigripal que tengas. Aquí en nuestro país tenemos de dosis estándar. En el esquema nacional. Herpes zóster, doctores. ¿Qué debemos recordar del herpes zóster, doctores? Que 1 de cada 3 personas va a presentar este cuadro en algún momento de su vida. ¿Recuerdan ustedes el herpes zóster, doctores? ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Aquí vemos uno en la región maxilofacial y aquí tenemos el que generalmente más vamos a ver, ¿no? El herpes zóster dorsal. ¿Qué debemos recordar? Que en los adultos mayores generalmente vamos a ver
Que las erupciones son generalmente de presentación más atípica. ¿En qué sentido? En que las lesiones suelen ser más extensas, muchas veces hemorrágicas o necróticas, donde el tiempo de erupción es mayor. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona pueda desarrollar herpes zóster? Es edad, el mismo problema de la inmunosenescencia y obviamente la presencia de comorbilidades, doctor, donde el dolor es la complicación más frecuente. Incluso hay personas que pueden quedarse con dolor más allá del 50%, doctores, o aproximadamente el 50%. ¿Ustedes se imaginan estar con dolor más de un año? Un dolor de tipo neuropático. Las complicaciones en general por la presencia del herpes zóster, por el brote del herpes zóster, como ya les dije, está la neuralgia, el síndrome de Ramsay-Hunt. ¿Se acuerdan, no, doctores? El compromiso de facial, con parálisis facial, otalgia, el ACV, las infecciones de la piel, obviamente, meningitis, encefalitis, te puede dar un síndrome de Guillain-Barré, las queratitis, ulceraciones corneales, conjuntivitis, etc. Recurrencia de herpes zóster, doctores. Sí, hay casos en los cuales recurre el herpes zóster. Se puede ver casi hasta un 10% de las personas que han presentado. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que yo tenga recurrencia de herpes zóster? Problemas de inmunosupresión, el ser mujer, antecedentes familiares, comorbilidades, doctores, como por ejemplo diabetes, dolor persistente después del episodio inicial de herpes zóster y haber presentado herpes zóster oftálmico. ¿Qué te recomiendo? Que los adultos mayores de 50 años deben recibir vacunas contra herpes zóster. ¿Cuáles son las vacunas que hay en el mercado? Tenemos la vacuna de Shingrix y la vacuna de Sotavac. Por si acaso, doctores, esta vacuna no está incluida todavía dentro del esquema vacunal nacional. Esto se lo tendrían que colocar de manera particular. La vacuna cuesta más o menos entre 700 a 800 soles por dosis. La que hay aquí es la vacuna de Shingrix, que es la que contiene adyuvante y se coloca en 2 dosis, con un intervalo de entre 2 a 6 meses. La eficacia de la vacuna es casi el 91% y previene la neuralgia en casi un 90%. La vacuna de Sotavac es una vacuna viva atenuada, ¿no? La vacuna redujo la incidencia de neuropatía en un 60% y la incidencia de herpes zóster en un 40%. Lamentablemente, a mayor edad, menor eficacia. ¿Cuál es la vacuna que está recomendada? Es la vacuna de Shingrix. Los efectos secundarios en general son locales, doctores, básicamente dolor en la zona de colocación, puede haber inflamación, cefalea, dolores musculares, fiebre, que generalmente dura 48 a 72 horas. Tétanos, doctores.
Bueno, esta es la única que encontré, doctores. Recuerden la posición de opistótomos que te puede causar el tétano. Las esporas del Clostridium tetani, doctores, ¿dónde van a estar? En el suelo, en el polvo, en el estiércol. Y obviamente cuando ingresan al cuerpo se convierten en bacterias activas. ¿Y qué pasa? Liberan la tétanoespasmina, que es la neurotoxina. Eso es lo que nos va a causar los espasmos y la rigidez muscular. La prevalencia de anticuerpos protectores es alta, doctores, hasta los 50 años, disminuyendo progresivamente a partir de esa edad. Difteria, doctores. No olviden que es causada por el Corynebacterium diphtheriae. Te afecta principalmente el tracto respiratorio superior. Y esta toxina que te produce necrosis local del tejido con pseudomembranas, te puede llevar a la neuritis, te puede llevar a la miocarditis. Y los anticuerpos protectores van disminuyendo, especialmente en los mayores. Por tanto, ¿qué debemos de hacer, doctores? Vacunar. Los adultos necesitan un refuerzo de vacuna contra tétanos y difteria cada 10 años. En general, la vacuna es efectiva para el tétanos en casi un 100%. Los efectos secundarios en general son locales, doctores. Y si hay algo de efectos secundarios generalizados, en general no es mucho, doctores. Fiebre, escalofríos, malestar general, y dura entre 24 a 48 horas. Neumococo, doctores. Vamos a hablar un poco de la infección por neumococo. ¿Qué debemos recordar? Que las infecciones más frecuentes en el adulto mayor por neumococo son la neumonía, con o sin bacteremia, la bacteremia y la meningitis. Las muertes fulminantes que siempre hablan, ¿no? Siempre dicen, oh, le dio una neumonía fulminante. Lamentablemente sí se puede presentar. Generalmente es en las primeras horas, pero es porque tienen una gran respuesta inflamatoria el huésped. En adultos, aproximadamente el 37% pueden presentar bacteremia. La mortalidad por neumonía puede llegar al 20% en población adulta mayor y si tienen bacteremia pueden llegar hasta el 60%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener una enfermedad invasiva? Son los adultos con comorbilidades. Dentro de ellos, enfermedad pulmonar crónica, doctores, diabetes. También, por ejemplo, un factor de riesgo es consumir tabaco, ser alcohólico, tener una neoplasia o, obviamente, estar inmunosuprimido, por ejemplo, VIH. ¿Cuáles son los factores que encontraron que estaban asociados a mortalidad, doctores? Era el no tener vacuna, la presencia de shock séptico, el ser mayor de 60 años y obviamente una situación crítica clínica. Por si acaso, doctores, ya hay estudios en el Perú donde han logrado estudiar y aislar el neumococo. ¿Qué encontraron, doctores?
que casi el 80% de las cepas fueron resistentes por lo menos a un antibiótico. Y lo más impresionante, doctores, es que el 24% fueron cepas multiresistentes. Y estos son cepas aisladas en mayores, doctores. 24% fueron cepas multiresistentes. Hay dos tipos de vacunas que están sugeridas para adultos mayores, doctores. Tenemos una vacuna inactivada, que es una vacuna con polisacáridos, que es la Neumo 23. ¿Ok? Y es una vacuna que se coloca subcutánea o intramuscular. Acá están los serotipos contra los cuales te protege, pero esta vacuna tiene una protección limitada, doctores. Más o menos 5 a 10 años. Y generalmente se va a requerir una dosis adicional en pacientes que tienen mucho riesgo. Te previene casi entre el 70 al 75% de la enfermedad invasiva. Después tenemos las vacunas conjugadas, que se colocan una dosis, es inactivada, doctores, y está unida a una proteína que es un CRM197, que es... Entonces, hay muchos tipos de vacunas conjugadas, doctores. Obviamente, le ponen el nombre de acuerdo a la cantidad de serotipos que te ofrece la vacuna, ¿no? Como ustedes ven, había antes la de 7, después salió la de 13, ¿sí? Después la de 15, 20, 21. Entonces, los efectos secundarios en general son leves, doctores, ¿no? ¿Cuál es la que tenemos nosotros aquí, doctores? La de 13 serotipos. Es la que está incluida en el esquema nacional. Y es gratuito, doctores. Gratuito. Cuando han hecho estudios de la vacuna de 13 serotipos, no, la vacuna conjugada de 13 serotipos, han encontrado que hay una protección de casi un 46% frente a la neumonía neumocócica y que casi un 75% frente a la enfermedad invasiva. Una de las cosas, doctores, que sí está recomendado y está escrito en toda la literatura es que no se deben administrar juntas los dos tipos de vacuna para neumococo, o sea, la conjugada y la de polisacáridos, o sea, la Neumo 23 o la Prevenar 13. ¿Ya? Por si acaso, doctores, ya está en estudio la vacuna conjugada de 24 y de 31 serotipos. Eso es solo para información. Esta es una explicación corta, doctores, acerca de lo que va a ayudarnos el hecho de que tengas una vacuna de neumococo polisacárida como información, me refiero, ¿no? Y la conjugada. Ustedes saben que la conjugada es que va a tener una proteína que te va a ayudar, ¿correcto? La polisacárida lo que te va a activar es células B, ¿correcto? La conjugada, al unirse con esta proteína, te va a activar células B, pero también te activa células T.
Por lo tanto, te va a inducir memoria inmune, doctores. Encima, la Neumo 23 tiene poco impacto sobre la colonización nasofaringea, que es donde allí tenemos el neumococo, doctores. Saben ustedes, ¿no? ¿Recuerdan eso? En cambio, la vacuna conjugada sí te reduce los estados de portador nasofaringeo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, la conjugada te va a ayudar o te va a estimular células B, pero también te estimula células T. Por lo tanto, hay memoria inmune. Aquí está la vacuna contra neumococo, nuevamente como les dije, en el esquema nacional, doctores. ¿Qué te dice el esquema nacional de vacunación, doctores? La vacuna de neumococo de 13 serotipos. ¿Sí? Y es la conjugada. Esa es la que damos. De manera gratuita. Entonces, en el estudio del 2019, doctores, ¿qué encontraron? Que casi el 20% de la población teniendo una vacuna gratuita se había vacunado, solo el 20%. En general, ¿cuáles son las recomendaciones, doctores, de vacuna antineumocócica? Esto fue un estudio que se hizo con la conjugada de 13 serotipos y la Neumo 23, ¿no? ¿Qué es lo que siempre te recomiendan, doctores? Que pacientes con inmunodepresión, ya sea con fístulas de líquido cefalorraquídeo, implantes cocleares, asplenia o edad mayor de 65 años, que puedan recibir los dos tipos de vacuna. Entonces, ¿qué te recomienda la CDC de vacuna contra neumococo, doctores? Si tienes más de 50 años y no has recibido previamente una vacuna conjugada o no conoces la historia vacunal, te recomiendan una dosis de conjugada de 15 o una dosis de 20 o una dosis de 21. Obviamente que lo ideal sería la de 21, entonces eso acá no hay. Si utilizas la conjugada de 15, te sugieren administrar una dosis de la no conjugada o la polisacárida al menos un año después de la conjugada de 15. Recuerden, no se debe colocar juntos. Si solamente has recibido la vacuna conjugada de 13 serotipos, te puedes colocar al año una de 20 o de 21. Si recibiste previamente la no conjugada, o sea, la Neumo 23, puedes recibir una dosis conjugada de 15 o una conjugada de 20 o de 21, al menos un año después de la última dosis de la Neumo 23. Si recibiste previamente la vacuna conjugada de 13 y la vacuna, la Neumo 23, pero esto no lo recibiste
antes de los 65 años, debes recibir una dosis de 20 o de 21, al menos 5 años después de la última vacuna antineumocócica. Si tú ya recibiste a los 65 años la Neumo 23, en general puede ser que ya no sea necesario que tú coloques la conjugada. Nuevamente, no las administren simultáneamente, doctores. Lo ideal es que tú recibas primero la vacuna conjugada. Si ya has recibido la Neumo 23, o sea, la no conjugada, debes esperar un año para colocar la conjugada. COVID, doctores. Como ustedes vieron, ¿no? El tema de la mortalidad en adultos mayores, lamentablemente, era alta. ¿Sí? Pero cuando vino la vacuna, doctores, la mortalidad empezó a caer. Eso es básicamente un recordaris, doctores. ¿Qué cosa se vio con respecto al COVID-19 en los adultos mayores? Se vio que hubo mayor moro y mortalidad. Obviamente era muy importante el tema de las comorbilidades. Había presentaciones atípicas, donde muchos de ellos podían venir con como un síndrome geriátrico. Y aparte de eso, ¿qué se vio también en el COVID, doctores? La dificultad en la toma de decisiones, donde muchas veces se decidía por un tema netamente numérico que era la edad. Para ver si ese paciente pasaba ventilador o no. Donde realmente era muy importante evaluar fragilidad. Y si es que tú no le ibas a poder ofrecer algo, la importancia del manejo paliativo. Más o menos 2 de cada 3 personas fallecidas eran adultos mayores, doctores, en nuestro Perú. Nuevamente, el riesgo de presentar las formas graves de COVID-19 y fallecer aumentaban con la edad y se recomienda vacunar a las personas sin límite de edad. Bueno, ustedes ya recuerdan esto, los diferentes tipos de vacuna contra COVID-19, doctores, la viral, la ARN, la de vector viral, pero la de virus desactivado, etc. ¿Qué se recomienda ahora, doctores? 2 dosis anuales. Si previamente vacunados antes del 2024-25, administrar 2 dosis, con diferencia de 6 meses, mínimo 2. Ya sea con Moderna, con Pfizer. Te previene al menos 82% de las infecciones, doctores, el 71% de las hospitalizaciones y casi un 82% de fallecimiento, doctores. Efectos secundarios post vacuna, doctores, nuevamente, los efectos secundarios en general son leves, generalmente locales, raramente generalizados, doctores, ¿no?
Y bueno, y sí, como en todo, siempre hay la posibilidad de un efecto grave, ¿no? Por ejemplo, anafilaxis. El síndrome de trombosis trombocitopenia se vio más que nada con la de Janssen, pero felizmente es poco frecuente en mayores. Virus sincicial respiratorio, doctores. Todavía no llega al Perú. ¿Ya? Me refiero a la vacuna. La vacuna. La vacuna refieren que probablemente lleguen un par de meses. La infección por virus sincicial respiratorio pertenece al ortoneumovirus de la familia Neuroviridae, dos tipos, doctores, A y B, donde A es la más común y causa infecciones más graves. Contacto con secreciones, incubación de 4 a 6 días, obviamente el riesgo de infección aumenta con la edad. Se saca una muestra sobre la región nasofaringea, ¿no? ¿Quiénes tienen mayor riesgo, doctores? Los adultos mayores, de presentar mayores posibilidades de que te hospitalicen, de que te compliques, que te pueda causar desacondicionamiento, institucionalización y obviamente mortalidad, doctores. Ustedes ya saben qué es lo que causa el hecho de que tú hospitalices a un paciente o el hecho de que esté infectado. ¿Qué se está recomendando? Que los mayores de 75 años, doctores, tengan una dosis única. Actualmente hay 3 laboratorios que ofrecen el virus sincicial respiratorio. Las reacciones adversas generalmente son locales y la eficacia, doctores, es aproximadamente un 75% en prevención. Recuerden siempre, las enfermedades infecciosas te van a descompensar las comorbilidades, te pueden producir mayor deterioro funcional, hay mayor riesgo de hospitalización, aumentan los gastos de bolsillo y de salud. Pierdes por cada día de postración casi el 3% de la masa muscular. Te va a llevar a una mayor mortalidad. Y en general hay un aumento de la resistencia bacteriana a los antibióticos. Este cuadro, doctores, a mí me parece muy importante y siempre lo traigo porque yo quiero que ustedes tengan muy claro cuáles son las verdaderas contraindicaciones de las vacunas. Porque ustedes siempre le van a preguntar, ¿y me puedo vacunar? Ustedes tienen que saber qué van a contestar. Joshua, ¿ves el cuadro? Doctora, sí se logra ver. Ok. ¿Podrías ser tan amable de leerlo? Sí, doctora. Gracias. Verdaderas contraindicaciones de las vacunas. Vamos a tener las vacunas de virus vivos en inmunocomprometidos, vacunas de virus vivos en embarazadas, vacuna frente a polio oral en convivientes con inmunodeprimidos, hipersensibilidad o reacción alérgica grave a una dosis previa de alguna vacuna permanente, hipersensibilidad o reacción alérgica grave previa a algún componente de una vacuna permanente, eh, Es permanente. encefalopatía, Quiere que no claro, debes poner. Ya. encefalopatía aguda en los 7 días siguientes a una dosis previa de vacuna antitosferina. El rango de edad fuera de lo establecido en ficha técnica, cualquier otra contraindicación que se especifique como tal en la ficha técnica de cada vacuna. Dentro de las limitaciones y precauciones de la vacunación,
Bueno, las vacunas inactivadas en inmunocomprometidos posibilita de respuesta subóptima, una reacción adversa grave a una dosis previa de la vacuna de la tosferina, en este caso excepto encefalopatía, neuropatía inestable o progresiva, aplazar la vacuna antitosferina mientras persista la inestabilidad, la enfermedad aguda moderada o grave, en este caso se vacunar al finalizar el periodo de convalecencia. Vacunas vivas, la recepción en los últimos 7 meses de productos sanguíneos conteniendo anticuerpos. eh, Vacunas vivas en recepción en los últimos 11 meses de inmunoglobulinas. Y la historia de Guillain-Barré en las 6 semanas posteriores a la administración de una vacuna. Ok. Entonces, recuerden siempre las verdaderas contraindicaciones de las vacunas, doctores. Y bueno, este cuadro, doctores, es básicamente para que ustedes recuerden cuándo se considera que un paciente está inmunocomprometido. Wendy. Wendy. No está. Luis. Sí, doctora. Ok. Luis, ¿serías tan amable de por favor leernos el cuadro de cuándo debemos considerar a un paciente inmunocomprometido? El cuadro Nivel. dice niveles de inmunocompromiso. Sí. Ujú. Bueno, en primer lugar hay dos niveles, uno de alto nivel de inmunocompromiso y el otro que es de bajo nivel de inmunocompromiso. En cuanto al alto nivel de inmunocompromiso, eh, se menciona que existe cuando hay una inmunodeficiencia primaria combinada de linfocitos B y T. Por ejemplo, inmunodeficiencia combinada grave. También se menciona en la quimioterapia oncológica, también en la resección de agentes quimioterápicos, por ejemplo, el uso de ciclofosfamida, metrotexato, mecofenolato y combinaciones de fármacos inmunosupresores para enfermedades reumatológicas. Así también infecciones por VIH y recuentos de linfocitos TCD4 menor de 200 células por milímetro cúbico en personas que sean mayor de 14 años o un porcentaje de linfocitos TCD4 menor al 15% en personas de 1 a 13 años de edad. También se menciona en la terapia diaria de corticoides a una dosis de 20 miligramos o mayor de 2 miligramos por kilogramo por día en pacientes que tengan menor de 10 kilogramos de peso, ya sea usando una prednisona o un equivalente, durante mayor o igual a 14 días. También se menciona cuando existe la terapia con determinados inmunomoduladores biológicos, como los antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa. Por ejemplo, el adalimumab, el certolizumab, el infliximab, etanercept y golimumab. O también los anticuerpos monoclonales antilinfocitos B, por ejemplo, el rituximab. O anticuerpos monoclonales antilinfocíticos T, por ejemplo, el alemtuzumab. También se menciona durante los 2 primeros meses posteriores al trasplante de un órgano sólido. Y por último, en cuanto a este cuadro de alto nivel de inmunocompromiso, dentro de los 2 primeros meses posteriores a un trasplante de progenitores de hematopoyéticos. Frecuentemente hay personas receptoras de trasplante de progenitores hematopoyéticos pueden tener alto grado de inmunosupresión durante un periodo mucho más prolongado. Dependiendo del tipo de trasplante, el tiempo es mayor en el caso de los trasplantes, el tipo de donante, el origen de las células madre y las complicaciones posteriores al trasplante, como también la enfermedad de injerto contra el huésped y su tratamiento.
Esto en cuanto a alto nivel de inmunocompromiso, porque se menciona que en el bajo nivel de inmunocompromiso hay otros eh, criterios. Por ejemplo, en el bajo nivel se menciona que hay infecciones con VIH sin síntomas y un recuento de linfocitos TCD4 mayor a 200 células por mililitro cúbico. En personas mayores de 14 años, un porcentaje de linfocitos TCD4 mayor al 15% en personas de 1 a 13 años. También se menciona resección durante mayor a 14 días de una dosis diaria inferior de corticoides sistémicos que le ocasiona inmunosupresión de alto nivel o quienes reciban terapia de corticoides a días alternos. Por otro lado, tenemos la resección del metotrexato a dosis de 0.4 miligramos por kilogramo por semana. La citioprina a dosis de menor de 3 miligramos por kilogramo por día. O la 6-mercaptopurina a dosis de menor de 1,5 miligramos por kilogramo por día. Gracias, Luis. Lo que pasa, doctores, es que ustedes tienen que saber en quiénes no vas a poder dar algunas vacunas, especialmente las vacunas vivas atenuadas. ¿Ok? Entonces, siempre debemos recordar que hay enfermedades prevenibles por vacunación, doctores. Ustedes mismos tienen que sacar sus propias conclusiones. ¿Las vacunas te protegen? ¿Han probado que protegen? Sí. Pues debes recordar que esta vacuna protege también a la comunidad, no solo al paciente. En general, se sugiere la vacuna de la influenza, neumococo, herpes zóster, tétanos y ahora la sincicial respiratoria. Si bien acá no hay. Y siempre recuerde no administrar los dos tipos de vacuna, la de polisacáridos y conjugada, simultáneamente. ¿Alguna pregunta, doctores, hasta aquí? Ya les Doctora, mandé. Dime. sí, doctora, la vacuna de neumococo, ¿hasta cuánto tiempo máximo puede tener efecto? ¿Hasta cuánto tiempo máximo? Dicen que un año anual a veces se vacunan, pero ¿Cuál? ¿hasta cuándo? ¿La neumococo? No, la Sí. influenza. La influenza es anual. Ah, ya. La Entonces, neumococo es una sola vez, si es la conjugada. si desea aplicarse la no conjugada también, ¿Cuál? La vacuna no conjugada, el tú neumococo. colocas, sí, tú colocas y hay estudios que refieren que deberías plantear una revacunación en pacientes con alto riesgo cuando ya pasan 5 años, Ah, ya. Sí. pero no es para todos. Sí, doctora, está bien. Gracias. ¿No? No confundan las vacunas, doctores, ¿ah? Muy bien. Vamos a hacer la segunda clase, doctores. Esta es mucho más cortita, ya porque todo eso ustedes ya lo han visto. En múltiples cursos. Vamos a ver infecciones en adulto mayor. Entonces, dentro de ellas vamos a tocar las más frecuentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo en general para que un adulto mayor se infecte? Obviamente, tenemos los factores propios, doctores, dentro de ellos la edad, obviamente por la inmunosenescencia, por la presencia de enfermedades crónicas,
por la presencia de síndromes geriátricos, la malnutrición, dentro de los extrínsecos, doctores, el hecho de que estés institucionalizado, el abandono social, doctores, el uso de sondas, la mala higiene, la poca accesibilidad, doctores, en general, la polifarmacia incluso. Siempre recordar que en un adulto mayor un proceso infeccioso se puede presentar como un síndrome geriátrico. Por ejemplo, una neumonía puede presentarse como una caída. Por eso es que cuando ustedes evalúen un síndrome geriátrico o dentro de ellos, por ejemplo, delirio, caídas, ustedes tienen que ver por qué está produciéndose eso. ¿Qué tiene? ¿Una infección? Recuerden, los adultos mayores se pueden presentar como un síndrome geriátrico, un proceso infeccioso. No siempre van a esperar la presencia de fiebre. ¿Sí? Y lamentablemente, a veces realizar la historia clínica, como hablamos en la clase anterior, suele ser complicado. Y el examen físico también. Neumonía, doctores. Como ya hemos conversado en la clase anterior, tenemos que el número de casos de neumonía ha empezado nuevamente a aumentar, doctores. Si bien felizmente la hospitalización ha disminuido y la letalidad también. La neumonía, doctores, para algunas literaturas se considera como la primera causa de infección, para otras es la segunda, pero en general es una de las causas más comunes de hospitalización y mortalidad. Es la primera causa de muerte en los pacientes que tienen demencia. Y siempre recordar que hay una serie de cambios que se producen en el envejecimiento que te pueden poner en más riesgo de que puedas desarrollar neumonía. Dentro de ellos es la disminución del reflejo de la tos, la sarcopenia, las alteraciones de la función mucociliar, la presencia de reflujo y obviamente la alteración del reflejo de la deglución. La presencia de comorbilidades, doctores, dentro de ellos EPOC, diabetes, ICC, tabaco, doctores. La incidencia en Estados Unidos, doctores, ¿qué encuentran? Que casi 25 de cada 10.000 personas, perdón, que si bien se encuentra que la hospitalización en adultos mayores es mayor a mayor edad, doctores. La mortalidad también es mayor, especialmente si tienes comorbilidad. Por si acaso, doctores, casi en el 40% de las neumonías tú vas a lograr identificar al patógeno. Eso no quiere decir que tú no pidas estudios
para que puedas encontrar el patógeno. El 40% son virus de los que lograron identificar y el 15% fue neumococo. Las guías, ¿qué es lo que te dicen, doctores? Que todos los pacientes deben someterse a pruebas para COVID-19 e influenza. Dos tipos de neumonía extrahospitalaria, doctores. ¿Por qué? Porque ahora son la de los pacientes que te vienen de la comunidad y las neumonías extrahospitalarias de los pacientes que vienen o están institucionalizados. La neumonía es la segunda infección más frecuente en pacientes institucionalizados, pero es la de mayor mortalidad. Y es generalmente una de las causas más frecuentes que obligan a que el paciente sea llevado al hospital. Donde el mal estado funcional se considera un factor de mal pronóstico. Y obviamente también la misma presencia de la neumonía. Y recordar, doctores, que hay factores que son independientes para el riesgo de aspiración. Dentro de ellos está la edad avanzada, las enfermedades respiratorias de base, la diabetes, la mala salud oral. Cuiden sus dientes, doctores. Cuiden sus encías. Eduquen a sus pacientes para que tengan una buena salud oral. Nosotros somos lo que comemos, doctores. La enfermedad de Parkinson. El tratamiento con antipsicóticos, doctores, o con inhibidores de bomba, omeprazol, doctores, omeprazol. El sexo masculino, la disfagia, la demencia, doctores, la malnutrición. Dentro de los signos, doctores, ¿qué vamos a ver que es más frecuente? La presencia de tos, fiebre, taquipnea, doctores, taquipnea, disnea. No olviden siempre que se pueden presentar como delirio. Aquí, doctores, bueno, les he traído dos índices, que uno es el PCI, doctores, para que ustedes puedan tener la posibilidad de ayuda para su toma de decisiones. ¿Ok? Dentro de ellos, ¿qué tenemos, doctores? Si el paciente tiene más de 50 años, ¿sí? Tiene enfermedades asociadas, ¿no? Vean si tiene alteración del nivel de conciencia, si su frecuencia cardíaca es mayor de 125, si tiene frecuencia respiratoria mayor de 30, presión arterial baja, hipotermia o mayor de 40. Si cumplen el primer cuadro, doctores, pásense al cuadro de la derecha. Vean ustedes la edad en años, menos de 10 puntos si es mujer,
¿De dónde viene, doctores? ¿Qué enfermedad asociada? ¿Ok? Y en laboratorio, doctores, ¿qué sale? Tiene pH bajo, tiene retención nitrogenada, tiene glucosa elevada, tiene hematocrito bajo, tiene un PO2 bajo, tiene derrame pleural. Y obviamente, de acuerdo a la puntuación, doctores, esto les puede ayudar a ver si es un grupo de riesgo bajo o es un grupo de riesgo alto, doctores. Y de acuerdo a eso, decidir ustedes si lo mandan a casa o lo hospitalizan. Consejo de conejo, doctores. Siempre traten de valerse de que puedan utilizar alguna escala, que puedan ustedes haber tenido un consenso con todo su grupo de trabajo, para que así tomen las decisiones de una manera más consensuada y al final tu posibilidad de que un paciente sea dado de alta, ¿ok?, en una condición no adecuada, sea la menor. Esta es otra escala, doctores. Tenemos la escala de Kurtz, ¿no? Donde ven acá si hay confusión, si hay retención nitrogenada, doctores, si hay frecuencia respiratoria alta, si hay hipotensión. Incluso la edad también se considera. Para que ustedes puedan considerar la posibilidad de tratamiento ambulatorio o hospitalario. Siempre recuerden, si hay hipoxemia, hospitalizar, doctores. O si tienen una saturación baja. Lamentablemente, las escalas de gravedad, en general las que hemos revisado, por ejemplo, a la edad biológica generalmente le dan bastante puntaje y puede sobreestimar el riesgo de algunos pacientes. Por lo que de todas maneras debes considerar otros factores. Por ejemplo, si va a poder cumplir la terapéutica, si es que tiene familiar, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién le va a dar la medicación? Si puede ingerir por vía oral. Y obviamente, doctores, el estado funcional. Bueno, ustedes ya saben, dentro del diagnóstico está la placa de tórax, doctores. Ese es el gol, ¿no? También está el ATAC, tomar un PCR, hemocultivos, procalcitonina. Tratamiento, doctores, como ustedes ya saben, si es tratamiento ambulatorio, pueden dar levofloxacina o amoxicilina ácido clavulánico asociado a un macrólido. Si es hospitalizado, cefalosporinas, doctores, ¿no? O amoxicilina ácido clavulónico, bueno, que ellos tienen endovenoso en España y los macrólidos. En general, siempre te recomiendan, incluso en las revisiones actuales, que los pacientes hospitalizados sin factores de riesgo para bacterias resistentes deben recibir una terapia combinada, que son beta-lactámicos con macrólidos, durante mínimamente 3 días, doctores, como terapia endovenosa. Y la
Administración de corticoides, puedes usarlo al inicio, ¿no? Oxigenoterapia, hidratación y nutrición. No se olviden. Tampoco se olviden de la higiene de cavidad oral, doctores. La profilaxis de tromboembolismo. ¿Y en qué casos tú puedes pasar a tratamiento oral? Cuando ya no hay fiebre, cuando el paciente puede comer, cuando hay mejoría de síntomas, obviamente cuando hay estabilidad hemodinámica, doctores, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir, doctores? Vacunas. ¿Cuáles son los factores relacionados, doctores, con mayor mortalidad? Esto en general, obviamente, está la edad, la presencia de comorbilidades, ¿no? La presencia de taquipnia, hipotensión, que tengas leucopenia o tengas leucocitosis, que tengas un PO2 bajo o un PCO2 alto, creatinina elevada, hematocrito bajo, infiltrados rápidamente progresivos, el hecho que haya derrame pleural o cavitación, que ya estés en sepsis, te estés aspirando. Y en general, para un adulto mayor, ¿cuáles son los factores que han encontrado que están relacionados a mayor mortalidad? Es que cuando afectan 3 o más lóbulos, cuando en general tiene una mala situación funcional, cuando tiene taquipnia, está en shock. Incluso ponen presentación sin fiebre, doctor. Cuando tú sospechas que se ha aspirado, cuando hay hipoxemia, cuando hay alteración del estado mental, si tienes leucocitosis mayor de 15.000, si rápidamente tú ves que hay cambios desde el punto de vista radiológico, la inmunosupresión, la insuficiencia renal, cuando tiene un Apache-2 alto, que venga de una casa de reposo, doctor, cuando tenga una PCR alta, hipolbuminemia, disfagia, cuando te hayas demorado en darle tratamiento. Infecciones urinarias, doctores. La infección urinaria, como les dije, en algunas revisiones consideran que es el tipo más frecuente de patología infecciosa, para otros es neumonía. En los adultos mayores, la infección urinaria recurrente es más frecuente. En general, los episodios en mujeres al año encuentran que es mayor del 10% en los mayores de 65 años y cerca del 30% en los mayores de 85. Lamentablemente, la bacteriuria asintomática es común y han encontrado que más del 50% de los institucionalizados tienen bacteriuria asintomática. Lamentablemente, existe un sobrediagnóstico de infección urinaria. ¿Por qué? Porque muchas veces tienden a confundir la bacteriuria asintomática y la diagnostican como una infección urinaria que necesita tratamiento antibiótico. Con respecto a los síntomas, doctores, si el paciente está cognitivamente intacto, la presentación de la infección urinaria es la clásica, doctores, ¿no? Disuria, puedes tener poliacuria, asociada un poco a incontinencia. Si es una pielonefritis, puedes tener dolor, fiebre, malestar general, náuseas, dolor abdominal, lumbalgia.
Pero en general, doctores, el diagnóstico de infección urinaria es complejo. Especialmente si tú tienes un paciente, por ejemplo, con deterioro cognitivo, donde a veces se puede presentar como una alteración del estado de conciencia, puede presentarse como un delirio, o puede asociarse de repente a un compromiso del estado funcional, a cambios en la orina. A fiebre. Entonces sospecha si es que el paciente tuviera un nuevo cuadro de disuria y aparte un cambio en el estado mental. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente haga una infección urinaria? Obviamente la inmunosenescencia, doctores. Los factores ambientales. El hecho de que no puedas ir al baño, doctores. La instrumentación, el uso de catéteres. Las anomalías de la vía urinaria, ya sea por hiperplasia o por cistocelia. La deficiencia de estrógenos, doctores. La misma incontinencia urinaria. El haber tenido infección urinaria previa. El tener un ACV, una demencia, Parkinson, doctores, diabetes, o incluso el uso de medicamentos, por ejemplo, los inhibidores de la DPP4, doctores, la sitagliptina, que es la más conocida. El germen más común, doctores, E. coli. Y planteen la posibilidad de que sea polimicrobiana en pacientes portadores de catéteres. O en pacientes que vengan, por ejemplo, de asilos, doctores, la posibilidad de Proteus, de Klebsiella o polimicrobiana. La mortalidad por infección urinaria, doctores, puede llegar en algunos casos hasta el 30%. No se trata las bacteriurias asintomáticas con antibióticos. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado con la resistencia, doctores. Aquí les he traído cuadros de tratamiento para adultos mayores, por ejemplo, para el caso de cistitis no complicada, doctor. Algunas revisiones te recomiendan fosfomicina o nitrofurantoína, ¿no? O amoxicilina, doctores. En general, quinolonas se sugiere evitar. ¿Por qué? Porque de todas maneras, quinolonas siempre te dan la posibilidad de dañar el tendón. Por eso es que están recomendando evitar su uso para casos de cistitis no complicada, doctores. Para el caso de infecciones urinarias altas, doctores, ¿no? Tenemos tratamientos antibióticos orales y obviamente parenterales dependiendo de cómo se encuentra tu paciente, ¿no? Entonces, ¿en qué casos yo voy a plantear que el paciente yo lo tengo que hospitalizar? Por ejemplo, si no tolera líquidos, doctores. Si tú tienes dudas de que el paciente va a tener un seguimiento adecuado.
si tiene una comorbilidad que se ha descompensado. Si tú lo ves que está en una mala situación clínica o tiene inestabilidad hemodinámica o de repente tiene signos y síntomas que, tiene signos que te hacen sospechar que el paciente esté séptico. ¿Sí? Dependiendo de dónde viene, doctores. Si ha tenido un tratamiento con antibióticos hace poco, si está inmunodeprimido, si tiene una infección urinaria complicada o esta es a repetición, si tienes dudas en el diagnóstico, si hay deterioro funcional. Bueno, doctores, en este de aquí, básicamente es que si tú tienes un paciente con infección urinaria, doctor, y tiene disuria de reciente inicio o urgencia, o tiene orina purulenta, doctores, dale antibióticos. ¿Correcto? Si no tiene un foco infeccioso aparente, o mejor dicho, no tiene síntomas, no le des antibióticos. Profilaxis con antibióticos, doctores. Se puede evaluar esta posibilidad si el paciente no responde a medidas generales y el paciente te suele hacer episodios de infección urinaria a repetición. Pero en general no hay ningún medicamento que esté, llamémosle así, que se pueda dar o pueda considerar darse uno sobre el otro. No hay ninguno de elección, pero puedes considerar dar un antibiótico como profilaxis a largo plazo en pacientes que sean frágiles. Algunos suelen sugerir dar trimmetoprim, sulfamethoxazol o nitrofurantoína en dosis reducidas. Nuevamente te sugieren evitar fluorquinolonas. Y siempre debes recordar que vas a tener que monitorizar efectos secundarios o reacciones adversas. En general, siempre se sugiere que hay que mantener una buena higiene, una mayor ingesta de líquidos, la estrogenización vaginal, el uso de suplementos de arándano, idealmente arándano rojo, doctores. Ahora hay unos comprimidos que su nombre comercial es Utipo Plus, que tiene siloglucano, ¿no? Que tiene propóleo, gelatina, que básicamente lo que han encontrado en los estudios, si bien todavía falta, es que actúa en el intestino como una barrera mecánica, doctores, para proteger contra la invasión de E. coli uropatógeno. Esto no hay acá hasta donde yo he podido averiguar. Siempre descarta las posibilidades que haya prostatitis, epididimitis, uretritis. Evita el cateterismo permanente. Si hay anomalías del tracto urinario, trata de que puedan ser manejadas. Y obviamente, si el paciente es diabético, contrólale. Infecciones de piel y tejidos blandos, doctores. La prevalencia es entre el 1 al 20% según la procedencia. Lo vas a ver más en hospitales
y obviamente en lugares de larga estancia. Se considera que es la tercera causa infecciosa, donde problemas de una mala irrigación, ¿no?, también se convierte en un factor de riesgo. Y recuerden que la misma mala irrigación, que lo vas a ver más que nada en un adulto mayor, te va a reducir la presencia de eritema, calor y sensibilidad, que es lo que tú comúnmente vas a ver en una infección. Es más frecuente en ICC, en diabéticos, en desnutridos. Recuerden, los adultos mayores generalmente ya no tienen una buena irrigación de la piel. Las infecciones son más frecuentes por gram positivos, doctores. Pero también otras infecciones que puedes ver en la piel, aparte de las bacterianas, puedes ver intertrigo, puedes ver herpes, puedes ver incluso hasta micosis y micosis unguial. Las infecciones bacterianas de piel y tejido blando generalmente es por estreptococo o por estafilococo. Y ahora ya hay estafilococo resistente a meticilina. Estas infecciones bacterianas generalmente van a causar erisipela o celulitis. Las infecciones micóticas más frecuentes es en intertrigo la cándida y los dermatofitos en tiña. Tratamiento, doctores, ustedes ya lo saben, ¿no? Está la clindamicina, ¿no? Las penicilinas, doctores. Vía oral, doctores, cloxazolina, cefalosporinas, si bien también puedes dar quinolonas, ¿no? Si es endovenoso, doctores, puede ser la oxacilina endovenosa o cestraxona. Este diapositiva se las he traído, doctores, porque ahora deben recordar mucho la presencia de estafilococo meticilino resistente, donde las infecciones de este tipo de infección. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que yo tenga una infección por un estafilococo meticilino resistente? Dentro de ellos tenemos una hospitalización reciente, una visita ambulatoria reciente, ingreso a un hogar de ancianos, a una casa de reposo, una exposición reciente a antibióticos, una enfermedad crónica, el uso de drogas inyectables, el contacto cercano con una persona que tenga factores de riesgo para esta infección. Recuerden, cuando hay estos casos, el manejo es individualizado, alta temprana de ser posible. Pase a un tratamiento oral cuando ya esté estable. Nuevamente, doctores, ¿qué te puede causar en un adulto mayor una enfermedad infecciosa? Te puede descompensar tus comorbilidades, te va a dar mayor riesgo de infección, mayor morbo y mortalidad. Recuerda, en institucionalizados plantea siempre la posibilidad que los gérmenes puedan ser más agresivos. Muchas veces vienen tarde o te demoras en diagnosticar. Cuando tú elijas
un antibiótico, tú tienes varios puntos que debes considerar. ¿Cuál va a ser la vía? ¿Cuál va a ser el tiempo? ¿Es alérgico o no? ¿Cuál es el patrón de resistencia en el lugar donde te encuentras? ¿Cuáles son las interacciones medicamentosas? Incluso tienes que evaluar con qué antibiótico se va a ir a casa. ¿Qué debo llevar, doctores, a casa? Que el adulto mayor tiene alto riesgo de presentar infecciones por todos los cambios asociados a edad, doctores, por lamentablemente sus comorbilidades, por la situación social y funcional que tiene. Nunca te olvides que debes sospechar de un proceso infeccioso ante la aparición de un síndrome geriátrico o ante una descompensación de una enfermedad. Considera siempre el lugar de donde proviene el paciente. ¿De dónde viene? ¿De la comunidad? ¿Viene de una casa de reposo? No trates una bacteriuria sintomática. Y nuevamente, mucho cuidado con la resistencia bacteriana. Bueno, doctores, espero que se haya entendido. De todas maneras, les voy a pasar bibliografía para que revisen y puedan aumentar sus conocimientos aparte de las bibliografías que ya están leyendo. ¿Alguna pregunta, doctora? Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta, si es Sí. que un paciente ya adulto mayor tiene síntomas respiratorios, ¿no? Como empieza a toser y tener problemas, ¿con qué antibiótico podría empezar? ¿Estaría bien usar una ampicilina al inicio? Si tiene, pero no, a ver, Aldo. Si tiene tos, ¿y qué más? Tiene tos, Ya. dificultad respiratoria y taquipnia. Ya. Si tiene taquipnia y tiene tos, ¿y qué más? Solo eso. ¿Algo más? Ya. Si tiene taquipnia, primero tendrías que valorar cuáles son sus antecedentes previos. Obviamente, hacer una adecuada valoración de su estado, cómo se encuentra. Y de acuerdo a eso, tú puedes decidir qué antibiótico vas a usar dependiendo también de cómo se encuentre, si el paciente puede tolerar o no la vía oral. Si el paciente tolera bien la vía oral, tú puedes empezar con amoxicilina sola. Asociado, obviamente, si tú ya estás diagnosticando una infección, puedes asociar amoxicilina con un macrólido. O, en todo caso, le podrías dar levofloxacin. Si tú estás planteando que es una neumonía. ¿Me entiendes? Sí, doctora. Lo que pasa es que tú, para decidir, primero, tú tienes que estar seguro que no sea que basalmente el paciente tenga algún problema. Por ejemplo, ayer nosotros vimos una paciente que se quejaba mucho de tos, ¿correcto? Y que incluso cuando ella tosía, refería que sentía que le faltaba un poco el aire. Pero no tenía fiebre. Y al final, preguntándole, lo que estaba pasando es que esta señora
estaba recibiendo enalapril y estaba haciendo tos por enalapril. ¿Ok? Y ella refería que en la noche ni siquiera podía dormir por la tos. ¿Sí? Sí, doctora. Ahora, si tú tienes un paciente con EPOC o un paciente con EPIT, que nosotros vemos frecuentemente durante la consulta, estos pacientes suelen tener taquipnea. Suelen tener saturaciones en el borde. ¿Sí? Obviamente, dependiendo también del grado, pueden llegar incluso a tener saturaciones aproximadamente entre 89 y 90. Pero eso no es indicación de que el paciente deba recibir antibióticos de manera permanente. No sé si me he dejado entender o los he confundido más. Pero lo que pasa es que ustedes, con un adulto mayor, tienen que ser mucho más cuidadosos y más acuciosos. Ustedes tienen que saber cómo era basalmente. ¿Qué cosa es lo nuevo que está pasando? ¿De dónde está viniendo este paciente? ¿Ha recibido algún antibiótico recientemente? ¿Ha estado en contacto con alguien? ¿Va a poder seguir tu tratamiento? ¿Tolera la vía oral? ¿Tiene disfagia? ¿Le vas a poder hacer seguimiento? Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que valorar a la hora de tomar una decisión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el paciente vive en el cerro, en la punta del cerro? Va a ser difícil que adquiera todos esos medicamentos. Que pueda recibirlos. ¿Y con quién vive? ¿Quién le va a poner? O sea, todas esas cosas ustedes las tienen que tomar en cuenta para su toma de decisiones. Entonces tú tienes que pensar que si lo vas a mandar a casa, tiene que ser con medicamentos que fácilmente pueda manejar el familiar o el paciente. Entonces, si tú dudas de que eso va a cumplirse, mejor vas a tener que hospitalizarlo, observarlo. Está bien, ¿Sí? doctora. Ya. Sí. Muy bien, doctores. Si no hay ninguna duda más, hasta aquí acabamos. Ok, doctores, nos encontramos en media horita para los de mi práctica. Ok, doctora, está bien. Doctores, no se olviden de ir entregando sus tareas, ya, porque eso también forma parte de la nota. Entréguenle a sus respectivos jefes de práctica. ¿Ya? Ok, hasta luego, doctores. Gracias, doctora, hasta luego. Chao.